Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más, aquí, encontrándonos bajo las alas del Espíritu, que quiere enseñarnos a orar. Pero sabes que orar no siempre es fácil. Por eso quiero hablarte hoy acerca de las dificultades de la oración. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una realidad que nos cuesta superar en la propia vida de oración son las dificultades que aparecen durante la vivencia de la oración. Muchas veces escuchamos que la oración es una experiencia necesaria, que es gratificante, que es fruto de la presencia de Dios, de la experiencia de su amor. Pero a la hora de la verdad, nos encontramos con dificultades de distinto tipo. El trabajo, el tiempo, las distracciones, o la rutina, o la sequedad, o el aburrimiento, o el hastío, a veces la pereza. Y son muchas las personas que hablan de pasada de estas dificultades, y simplemente señalan el problema, o dan algunos consejos pero que son poco útiles, o que dicen simplemente que se trata de algo que tenemos que asumir. Si te distraes, volvé a concentrarte sin darle demasiada importancia, por ejemplo. Si no sentís a Dios, dile que te dé el don de la oración. Y en este sentido, no siempre se afrontan de forma seria las dificultades que encontramos en la oración. Y que tienen buena culpa de que algunos vivamos la oración como algo pesado, y muchas veces hasta el punto de pensar que la oración no está hecha para nosotros, que es para especialistas. Obviamente que no existen soluciones mágicas, pero creo que es importante profundizar esas razones de fondo que están por debajo de estas dificultades, justamente para poder ofrecer algunas soluciones. Las dificultades son hechos, son situaciones, son vivencias que se presentan en la vida como obstáculos para poder conseguir un fin. Y cuando hacemos referencia a las dificultades dentro de la vida de oración, hablamos de todo aquello que dificulta avanzar, o incluso que nos lleva a retroceder en la búsqueda de Dios. Una cosa es clara, no existe un camino sin dificultades. Eso lo vemos en nuestra vida diaria, en los estudios, en el trabajo, en la familia, en todo. Y la relación con Dios no es ajena a la vida, a esto. A lo mejor pensamos que esto no es nada nuevo. Sin embargo, es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque muchos piensan, equivocadamente, que tener dificultades o distraerse, o no experimentar a Dios, es algo que solo les pasa a ellos. Y esto puede llegar a provocar tensiones, complejos, frustraciones. Si nos quedamos en esta simple constatación, no arreglamos el problema. ¿Por qué? Porque las dificultades van a seguir presentes. De lo que se trata es de afrontar los problemas que se plantean.
y los afrontamos para poder ofrecer alguna solución. Y entonces tenemos que responder alguna pregunta. Por ejemplo, ¿las dificultades de la oración son culpa de Dios, de la sociedad, del mundo en que vivo? ¿Son culpa mía? Si vienen de Dios, ¿por qué le gusta jugar tanto a la escondida? ¿Por qué, siendo el sumo bien, no se entrega a los que lo buscan? ¿La sociedad tiene la culpa de que no consigamos centrarnos en la oración? Y si las dificultades vienen de nosotros mismos, ¿podemos hacerlas desaparecer? ¿Por qué en la oración hay dificultades? Una respuesta demasiado apresurada nos puede llevar a la conclusión de que la sociedad o el mundo en que vivimos son responsables de nuestras dificultades en la oración. Sin embargo, hay que distinguir entre causas condicionantes y causas determinantes. La sociedad, el mundo, el ritmo de vida son condicionantes de nuestra oración. Y en algunos casos de forma considerable, pero nunca son determinantes. Es fácil caer en la tentación de echarle la culpa a los elementos externos a nosotros. Es una especie de autoengaño. Si dejamos de lado a la sociedad, entonces tenemos que buscar las respuestas en Dios y en nosotros mismos. Y esto lleva a hacer otro tipo de preguntas. ¿Es Dios el que nos pone obstáculos en el camino? ¿Somos nosotros los que causamos las dificultades? ¿O las dificultades vienen tanto de Dios como de nosotros? La primera dificultad que encontramos cuando oramos son los ruidos. ¿A qué llamamos ruido? A todas aquellas circunstancias, hechos, situaciones, vivencias, sentimientos que están presentes en nuestra oración, dificultando nuestra relación con Dios. Los ruidos pueden llegar a ser un obstáculo serio para orar, y por eso tenemos que acostumbrarnos a buscar el silencio, tanto interior como exterior, porque el silencio, la capacidad para hacer silencio, es la condición necesaria para poder llegar a esa intimidad con Dios a la que nosotros estamos llamados. Y en este sentido, la Escritura nos recuerda que a Dios no lo encontramos donde hay ruido, lo encontramos en el silencio. Si vos lees 1 Reyes 19, 11, 13, dice la palabra, y le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y aquí que Yahvé pasaba, hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero Yahvé no estaba en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Y acá se entiende con claridad que solo desde un ambiente de silencio la voz de Dios puede resonar en nuestro interior y puede iluminar nuestra vida, enriqueciéndola, llenándola. Solo desde el silencio podemos escuchar al Hijo, a la palabra eterna del Padre. Y por eso vamos a ver ahora una clase de ruidos. Los podemos dividir en dos: ruidos externos y ruidos internos, esos que tenemos adentro de nuestra cabeza, pensamientos, ideas, distracciones. Vamos a ver los ruidos externos. Vivimos en un ambiente lleno de ruidos. Ruidos que provienen de la calle, que vienen de la gente o de la televisión. Estamos rodeados de ruido prácticamente todo el día, hasta el punto que muchas veces añoramos los espacios de tranquilidad, de silencio, de paz. Aunque
curiosamente, muchos nos hemos acostumbrado tanto al ruido que el silencio se nos hace incómodo y tratamos de evitarlo. Hay personas que son incapaces de estar en silencio, les da pánico el silencio. Y acá, con respecto a la oración, hay algo que hay que tener en cuenta. Es muy importante hacer la oración dentro de un ambiente de silencio, porque estos ruidos favorecen las distracciones. Por eso lo primero, cuando queremos orar, es encontrar un lugar donde haya silencio, para poder centrarnos. Cada uno sabrá cuándo, cuál es el momento del día en que de repente en mi casa estoy más tranquilo. Apagar el televisor, la radio, obviamente, a veces incluso descolgar el teléfono. ¿Qué momentos del día favorecen mayor silencio en el lugar donde yo estoy? Y tan importante como la búsqueda de un ambiente de silencio es fomentar en nuestra vida el silencio exterior. O sea, la mayoría vivimos rodeados de muchos ruidos que terminan creando en nosotros una especie de dependencia del ruido. Terminan creando en nosotros una forma de ser tal que cuando llegamos a la oración nos cuesta centrarnos, justamente porque no estamos acostumbrados al silencio. Es necesario ejercitarse en el silencio exterior y en la medida de lo posible cultivar el silencio en nuestra propia vida. Y acá hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuenta mucho en mi oración lo que Dios me puede dar? ¿Me preocupo por buscar un ambiente de silencio? ¿Soy una persona ruidosa o una persona silenciosa? ¿Soy capaz de fomentar el silencio en mi vida? ¿Tengo miedo al silencio? ¿Cuáles son los ruidos externos que hay en mi vida? ¿Cómo puedo mitigarlos? ¿Cómo puedo hacerlos desaparecer? Te invito a que continúes orando todo esto con este canto de José Flores, Solo tú. ¿Cómo puedo estar feliz si trato de vivir mi vida sin ti y negar tu existir? Yo no puedo entender cómo hay veces que me olvido que tu amor por mí me sostiene hasta el fin. Solo tú, Dios, que es tan inmenso, tu espíritu a mi vida trae aliento. Sé que tú enderezas hoy mis pasos y me guardas en tus brazos. Solo tú. Y habla hoy a mí, que mi oído puede oír.
inmenso, tu espíritu a mi vida trae aliento. Sé que tú enderezas hoy mis pasos y me guardas en tus brazos, solo tú. Solo a ti, Señor, entrego mi corazón, porque yo sé que para mí solo tú, Dios que es tan inmenso, tu espíritu a mi vida trae aliento. Sé que tú enderezas hoy mis pasos y me guardas en tus brazos, solo tú, Dios que es tan inmenso, tu espíritu a mi vida trae aliento. Sé que tú enderezas hoy mis pasos y me guardas en tus brazos, solo tú. Y me guardas en tus brazos, solo tú. Y me guardas en tus brazos, solo tú. Si el silencio exterior es condición necesaria para la oración, el silencio interior es hasta tal punto imprescindible que si falta va a ser muy difícil vivir una experiencia de oración profunda. Y esto no quiere decir que crecer en la unión con Dios sea imposible, pero una cosa es clara: el ruido interior dificulta muy seriamente la oración. Y por lo tanto tenemos que prestar atención a estos ruidos que experimentamos tan frecuentemente dentro de nosotros, y lo tenemos que hacer con el fin de poder encontrar los medios que nos ayuden a superarlos en la medida de lo posible. Y para esto hay que comenzar diferenciando las clases de ruidos. Fundamentalmente tenemos tres tipos de ruidos interiores. Son los ruidos corporales, los ruidos emocionales y los ruidos mentales. Primero, los ruidos corporales. Está demostrado que la postura y el estado del cuerpo influyen notablemente en el recogimiento y en la disposición del espíritu. Y en este sentido todos tenemos la experiencia de haber hecho oración, por ejemplo, estando cansados o con sueño, y pudimos comprobar lo difícil que es centrarse en estas condiciones. Y del mismo modo, no es lo mismo hacer oración adoptando una postura cómoda que una postura incómoda. Este aspecto psicofísico de la oración, que puede ir desde una determinada actitud corpórea hasta el control de las funciones vitales, por ejemplo como la respiración o los latidos del corazón, fue valorado mucho y desde siempre por la meditación cristiana de Oriente, y hoy en día también es asumido por nosotros. Por lo tanto, no tenemos que ignorar este aspecto que a veces se pasa por alto o parece irrelevante y de hecho condiciona muchísimo la oración. Mientras el cuerpo no se encuentre en un estado de comodidad mínima, va a ser muy difícil encontrar ese silencio interior que la oración necesita. Otro tipo de ruidos son los ruidos emocionales.
Muchas veces somos nosotros mismos los que dificultamos la oración, justamente por nuestro estado anímico. Estamos apurados, o estamos estresados, o estamos llenos de preocupaciones, o agobios, angustia, ansiedad, el mal carácter, los nervios, una depresión, un complejo fuerte, odio, rencor, agresividad. La lista puede ser larga. Cuando nos encontramos en estados parecidos a esto que te dije antes, lo normal es que nos sea muy difícil centrarnos en la oración. ¿Por qué? Porque tenemos la mente en otro lado y nos cuesta traerla. Los ruidos también pueden ser ruidos mentales. O sea, estar con los 5 sentidos en algo durante un tiempo prolongado no es fácil. La mente juega con nosotros, y cuando menos lo esperamos, empiezan a aflorar imágenes, recuerdos, reflexiones, pensamientos. Sin buscarlo ni quererlo, empezamos a soñar despiertos. Para muchos las distracciones se viven como un auténtico problema. Algunos incluso llegan a sentirse culpables por las distracciones. Y en este sentido, es posible que a veces se dé una preocupación excesiva en torno al tema de las distracciones. Es cierto que son un obstáculo importante de cara a la oración, pero sin embargo, hay que acordarse que la oración no es un problema de la cabeza. Las distracciones son un problema de la cabeza. La oración tiene que ver con el corazón. Por eso no es de extrañar que personas que de por sí son distraídas puedan tener una experiencia de Dios y una vida de oración mucho más profunda que otras que tienen mayor capacidad de concentración. Además, hay que tener en cuenta que aunque las distracciones aparezcan durante la oración, no hay que olvidar que el simple hecho de estar orando, si brota del amor a Dios, eso nos está uniendo con Dios. O sea que estos son los 3 ruidos fundamentales, además de los ruidos exteriores. Y contra estos ruidos tenemos que luchar para conseguir que nuestra oración pueda ganar en profundidad. Y la cuestión es responder a la pregunta que nos hacemos: ¿cómo se pueden eliminar estos ruidos? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con los ruidos corporales. Cuando el ruido se debe al cansancio o al sueño, la solución es clara: hay que descansar más. En cambio, si los ruidos vienen por tensiones, o por emociones, o por estrés, la solución la podemos encontrar en la realización de algún ejercicio de relajación. En este sentido, es bueno recordar que las técnicas de relajación son un método muy bueno para poder iniciarnos en la oración, porque nos llevan a un estado de relax que es idóneo para orar. Disminución de las tensiones acumuladas, actividad cerebral a un nivel tranquilo, rítmico, disminución de la actividad cardíaca, respiración más lenta, más regular, disminución de la excitación eléctrica del sistema nervioso, todas cosas necesarias para poder orar en profundidad. Y para alcanzar este estado hay que seguir algunos pasos, que son los que te voy a decir ahora. Primero, adoptar una postura corporal cómoda y correcta. Lo primero, lo más importante, es buscar una postura en la que nos encontremos cómodos. Por ejemplo, sentarnos con las manos sobre las piernas en ángulo recto. La espalda es importante, tiene que mantenerse recta y el cuello ligeramente inclinado hacia adelante. Esta posición, aunque pueda parecer un poco artificial, es muy cómoda y ayuda bastante a relajarse.
Otra postura es colocarnos de rodillas dejando todo el cuerpo apoyado sobre los talones. Esta es una postura muy buena. Sin embargo, tiene el inconveniente que resulta bastante incómoda para aquellas personas que no tienen mucha flexibilidad en los tobillos o que no están acostumbradas. Aún así, se puede mantener de forma más cómoda con el uso de unos banquitos especiales que se llaman bancos teresianos, que son unos banquitos que se ponen por encima de los talones y que entonces evitan que todo el cuerpo descanse sobre los talones. Es cierto, el problema de la incomodidad puede seguir presente. Sin embargo, el uso frecuente de esto hace que uno se acostumbre y que después lo termine encontrando cómodo. Otra postura, sentarnos con las piernas cruzadas. Acá, si no estamos acostumbrados, también después de un tiempo puede resultar una postura incómoda. Otra postura es recostarnos sobre la cama o sobre el suelo. Esta postura, aparentemente buena, tiene un peligro, que favorece tanto la relajación que podemos llegar a quedarnos dormidos. Acá también entonces hay que tener cuidado. Te invito a que medites escuchando este tema musical de Billy Bunster. Me siento amado por ti. Te dije, la oración es una cuestión de amor. Es importante que experimentes este amor que Dios te tiene. Estando en valles de oscuridad, oh, si en tormentas estoy, sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor. Me siento amado por ti. Me siento amado por ti, Jesús. Y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas tú a mí. Estando en valles de oscuridad, oh, si en tormentas estoy, sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor. Me siento amado por ti. Me siento amado por ti, Jesús. Y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas tú a mí.
triste